Bien, continuando con este tercer taller orientado a proporcionar elementos que permitan eh, colaborar con el desarrollo de los planes y proyectos de investigación de la presente convocatoria, vamos a continuar con la línea, digamos, más conceptual de la presentación, orientando, digamos, a la contribución de algunos ejes conceptuales, maneras de abordar, formas de pensar la política social y de alguna manera complementando con la sesión anterior en una visión mucho más específica de lo que podemos llamar efectivamente la política social. El enfoque que vamos a tratar de desarrollar es lo que hemos llamado en algunos trabajos un enfoque bienestarista. ¿Qué quiere decir esto? En el esquema que ustedes pueden ver hay lo que se llama un esquema del diamante del bienestar, para quienes estuvieron en las sesiones presenciales que tuvimos los primeros días de noviembre en Río Gallegos, algo de esto hemos discutido. Esta idea del diamante del bienestar es una manera de pensar la distribución social del bienestar en una sociedad de mercado. Entonces nos permitiría, para quienes vengan trabajando en miradas más estructurales y más como desde arriba de algunas discusiones, puede contribuir a pensar las cosas de un modo muy particular y original también les diría, y para quienes no, en todo caso, poder reflexionar sobre cuáles son esos intercambios, esas interrelaciones, esos aspectos que van combinando elementos de distintas esferas y de distintas fuentes. En el esquema lo que pueden ver es básicamente cuatro sectores, ¿no? El sector mercantil, el sector estatal, el sector informal, que podríamos llamarlo también el sector familiar, y el sector voluntario, el sector de las organizaciones sociales, diríamos. Y un conjunto de líneas que van de un lado y del otro, que lo que tratan de plantear es la idea que en todo caso, cuando uno discute los aspectos de distribución del bienestar en una sociedad, uno tiende a pensar que este esquema tendría algo así como una especie de suma cero, ¿no? Es decir, lo que se produce por un lado no se produce en el otro, los aspectos pueden ser compartidos, y en todo caso, digamos, cualquiera de los elementos que nos permitirían entender de qué se trata esto tiene que ver fundamentalmente con el hecho que lo que llamamos el sector estatal vendría a ser algo así como el polo que ha tendido, uno podría decir, en los últimos 200 años del capitalismo, en nuestra región un poco menos, a ir contribuyendo a concentrar de manera creciente la provisión del bienestar versus, digamos, lo que son la disminución relativa de los otros sectores. Pero esto no significa la desaparición. Para poner un ejemplo, la educación como tal, como la conocemos hoy, en realidad nació como una preocupación tanto, podríamos llamar, de las familias adineradas como del sector voluntario vinculado, por ejemplo, al sector clerical. Y más tardíamente el sector estatal fue, en todo caso, incorporando esas pretensiones de monopolización y de concentración de las actividades vinculadas con convertir a la educación en un problema colectivo, con responsabilidad estatal y también en un derecho de las personas. Y desde ese punto de vista lo que hemos tenido es la construcción de, de un sector estatal, de un sector burocrático administrativo que fue concentrando crecientemente responsabilidades, y ese camino lo podemos encontrar también, por ejemplo, en el campo de la salud. Es decir, la salud más tardíamente fue concebido como un problema social colectivo. Inicialmente era un problema de las familias, un problema de las personas. La cuestión de la vejez, hoy podemos ver con mucha claridad que es un problema público, un problema colectivo, un problema que se localiza además en la construcción de sistemas muy sólidos y muy consolidados a nivel estatal. Pero originalmente el problema de qué pasaba cuando la gente llegaba a cierta edad era un problema de las personas. Entonces, digamos, lo que el esquema plantea es la idea que el bienestar en una sociedad es básicamente la forma en la cual se produce
bienestar por distintas fuentes, el Estado, el mercado, el sector familiar, informal y el sector voluntario, y en todo caso una sociedad tendrá distintos rasgos, distintas características a través de las cuales podremos caracterizarla como más estatalista, más mercantilista, más familiarista. Y en todo caso estos elementos que están bien desarrollados en el texto que está debajo del chart, se desarrollan con detalle, pero que en todo caso nos permiten pensar en eso que podemos llamar el enfoque bienestarista. La idea que el bienestar social, ¿con qué tiene que ver? En primer lugar, con el hecho de que en una sociedad de mercado los individuos reciben una paga por su trabajo. Los trabajadores venden su fuerza de trabajo, reciben dinero por ese trabajo, y con ese trabajo compran una parte importante de lo que necesitan para vivir. Pero eso no es lo único, y lo sabemos, y hay evidencia histórica de eso. Entonces, el sector estatal ha ido crecientemente generando ofertas de satisfactores que han disminuido, y esto es un problema histórico, que han disminuido la necesidad de que los individuos resuelvan por sí mismos el problema de cómo proveerse bienestar. Entonces, la idea que hay un conjunto, llamémosle, de mercancías, que hoy podemos llamar, que podemos identificar con mucha claridad, el sistema educativo, insisto, aquello que se vincula con cuidado de la salud, etcétera, que están siendo crecientemente estatizados, que están eliminados de lo que podríamos llamar los intercambios en el mercado. Pero muchos otros no, y a su vez también estos sectores están en constante diálogo, y la posibilidad de que sigan conservando o que inclusive acrecienten su responsabilidad, por ejemplo, el sector mercantil con un conjunto de oferta educativa o con una oferta sanitaria creciente, o inclusive el sector voluntario, ¿no? Es decir, la idea de que buena parte de las organizaciones de la sociedad civil desarrollan también actividades que se vinculan con cosas que el Estado o no hace, o en todo caso ha dejado de hacer, y que le da licencias, autorizaciones, permisos a estas organizaciones sin fines de lucro para que desarrollen. Y a su vez, digamos, en la familia siguen resolviéndose importantes remanentes de bienestar. Cuidar a los más chicos, llevarlos al colegio, planchar, cocinar, lavar la ropa, es decir, un conjunto de procedimientos que tienen que ver con el bienestar, que no están ni mercantilizados, ni los hace ninguna oficina pública, y que tienen que ver en todo caso con la actividad de los individuos, de los miembros de la familia, y que generalmente da origen en todo caso a todas las discusiones sobre el problema de género, es decir, cómo se distribuye los esfuerzos vinculados con la producción de bienestar, por ejemplo, al interior de la familia. Entonces, repito, digamos, el esquema nos permitiría pensar desde una mirada, llamémosle estructural, un poco más global, inclusive si lo vemos así, estática, y esto tiene que ver con cosas que van sucediendo, es decir, con elementos que van modificando esta distribución relativa, a través de los cuales se produce y se distribuye el bienestar. Entonces, cuando las cosas van para el lado del mercado, decimos que se mercantiliza; cuando salen, que se desmercantiliza; cuando la familia sigue teniendo obligaciones, se familiarizan; cuando no, se desfamiliarizan. Es decir, son criterios, conceptualizaciones que nos permiten pensar problemas concretos. Por ejemplo, digamos, cuando la asignación universal por hijo pone en cabeza de la mujer ciertas responsabilidades vinculadas con el cuidado familiar, hay claramente ahí una manera de pensar el problema de quién se responsabiliza por ciertas cuestiones al interior de la familia. Entonces, este es un esquema que nosotros hemos utilizado muchísimo en nuestros trabajos, que llamamos como un enfoque bienestarista, pero que está, digamos, desde hace un par de décadas en el centro de la discusión sobre cómo pensar el problema del bienestar en estas sociedades de mercado. La política social, estrictamente, podemos reservarla como en el centro de ese procedimiento que veíamos recién, y que se vincula con algunas cuestiones que podríamos definir conceptualmente. En principio tiene que ver con la intervención estatal en la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la política social ha históricamente establecido los límites
a través de los cuales se produce eso que llamamos la mercantilización de la fuerza de trabajo. El trabajo, que es la actividad, la capacidad de los individuos por transformar la naturaleza, en el marco de ciertas relaciones sociales específicas, como son las relaciones de mercado, supone el problema de la reproducción. Supongamos que los individuos solamente dependieran de su salario para poder vivir, deberían derivar de lo que obtienen por su trabajo lo que necesitan para vivir. Históricamente sabemos que la política social ha sido la manera estatal de contribuir en la reproducción de la fuerza de trabajo a través de la provisión de un conjunto de suministros, y ahí vemos en la cuarta línea de la filmina, suministro de satisfactores de bienestar desmercantilizado. ¿Qué es esto? ¿Qué es un satisfactor de bienestar desmercantilizado? Bueno, satisfactores de bienestar son satisfactores que resuelven cierta necesidad social, alimento, educación, cuidado de la salud, etc., y que en todo caso están por afuera de los intercambios de mercado, son provistos estatalmente. Esa sería la idea. Otra manera de pensarlo es como la gestión de los riesgos sociales. Es decir, si pensamos que los riesgos sociales son aquellos eventos, aquellos acontecimientos que comprometen la capacidad de los individuos de poder desempeñarse de manera autónoma en una sociedad, todos aquellos riesgos sociales que tienen que ver con, en principio y fundamentalmente en nuestra sociedad, con no tener dinero. En la medida en que nuestra sociedad está organizada por el intercambio de mercancías y las mercancías se obtienen y se transan en los mercados, no tener dinero es uno de los principales o el principal riesgo social de una sociedad. Entonces, ¿cómo enfrentar esas situaciones? Bueno, como dijimos recién, es a través de la provisión no monetizada, desmercantilizada de ciertos satisfactores que resuelven necesidades. Entonces, empíricamente esto lo podemos encontrar, como ya mencionamos, en lo que se supone que van a ser objetos de los estudios que se están pensando. La previsión social, los servicios de salud, los servicios de educación, la provisión de vivienda social, la asistencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, empíricamente podemos encontrar referentes muy claros que son los que ponen en marcha, lo que instrumentan estas ideas que son, insisto, de carácter conceptual. El concepto de bienestar es un concepto realmente denso en significados normativos, es decir, está relacionado a lo deseable y en general ha sido pensado más bien en relación con dos conceptos centrales. La idea de pobreza, entendida como un estadio inferior de bienestar, y la idea de inequidad, que tiene que ver con la inadecuación o con la inadecuada distribución de insumos y capacidades socialmente deseables. Está claro que el concepto, que la idea de bienestar es una idea, digamos, que no tiene definiciones tan satisfactorias y que en todo caso han orientado la idea de pensar en cómo podemos ir asumiendo las formas en las cuales la distribución de esos satisfactores resuelve ciertos elementos que pueden ser, en todo caso, que pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población. Como decíamos, los riesgos sociales son aquellos acontecimientos que amenazan la vida y afectan la autonomía de las personas. Hay un texto de Robert Castell que desarrolla con mucha claridad esta idea. Los riesgos son distintos de los peligros. Acá hay una gran discusión en la literatura, es decir, en algún momento se empezó a hablar de la sociedad de riesgo. Y muchos dicen, bueno, la diferencia entre los riesgos y los peligros es que los riesgos pueden ser calculables, mientras los peligros no lo son. Un peligro puede ser que estalle una central nuclear o que haya una catástrofe informática que inutilice todas las cuentas bancarias. Un riesgo es algo que puede ser calculable y sobre la cual se montó la noción de los seguros, la idea de que esos riesgos pueden ser asegurables. ¿Cómo han funcionado históricamente los sistemas de seguridad social? Asegurándonos frente a riesgos. Aquello que era típico de, o que nació originalmente como una manera de proteger a las mercancías, que contemporáneamente nosotros lo utilizamos, por ejemplo,
para conducir un automóvil, es decir, nos protegemos de un riesgo potencial y eventual, como puede ser un accidente. Bueno, la vejez, la enfermedad, un accidente personal son riesgos que pueden ser protegidos a través de las técnicas de los seguros sociales. Y la distribución de los riesgos no es diferente de acuerdo a la posición de los individuos en la estructura social. Hay riesgos de clase, hay riesgos de trayectoria vital y hay riesgos intergeneracionales, es decir, riesgos que se vinculan con la distinta posición de la estructura social, riesgos que se vinculan con el distinto momento de la vida. Históricamente los estados de bienestar se ocuparon sobre todo de los más pequeños y de los adultos mayores. Y hoy, digamos, con la dificultad de funcionamiento de los mercados de trabajo, empieza a haber una difusión de riesgos de trayectoria vital a lo largo de toda la vida, con lo cual, digamos, hay enormes dificultades para pensar en cómo enfrentar, por ejemplo, los problemas asociados con el desempleo o con la pérdida de ingresos o con los jóvenes. No hay nada más complejo que pensar en la manera en la cual los estados de bienestar se están ocupando contemporáneamente del problema de la falta de empleo juvenil, de ese tránsito dificultoso entre la escuela y el trabajo. Pensemos por un momento, por ejemplo, algunas cuestiones que pueden encontrarse en la idea que un joven de los sectores populares a los 18 años, su familia deja de percibir la asignación universal por hijo. ¿Qué estamos pensando o qué se está pensando en relación con eso? Bueno, básicamente que un joven de 18 años es un proveedor, así que resuelve su bienestar a través de la incorporación al mercado, como históricamente fue, donde los jóvenes o podían abandonar la escuela, o podían terminar la escolaridad e incorporarse en el mercado de trabajo y resolver de esa manera ciertos aspectos centrales de las necesidades personales. Y los riesgos intergeneracionales se vinculan fundamentalmente con el hecho de que lo que tenemos son generaciones que van heredando los problemas sociales de las anteriores. El caso más típico es el rendimiento educativo. Hoy es muy difícil suponer que la escuela pueda suplantar lo que es el origen social de buena parte de sus estudiantes. Entonces, de alguna manera estos conceptos nos permiten pensar más complejamente el problema de cuando nos enfrentamos, por ejemplo, con el concepto de población objetivo y cómo pensar en que esos grupos están en condiciones de lidiar con eso que llamamos los riesgos sociales. Desde el punto de vista del enfoque neoclásico, lo que tenemos es un pensamiento que supone que los riesgos son enfrentados de manera individual. Los individuos y los lugares están plenamente mercantilizados, resuelven en forma individual y a través del producto de su propio cálculo la idea de cuáles son los riesgos que enfrentan. Y en todo caso, lo que hemos visto que esto nos lleva a un proceso de desprotección social creciente, básicamente porque esa capacidad de individualización de los riesgos no se distribuye de la misma manera en la estructura social. Entonces la noción de riesgo es una noción muy útil para pensar los problemas vinculados con las poblaciones objetivo de la política social. Otra cosa que podemos, otro aspecto que podemos mencionar es la distinción entre estado keynesiano y estado de bienestar, que habitualmente se confunden, habitualmente se toman como si fueran lo mismo. Claramente el estado keynesiano es posterior a la construcción del estado de bienestar. El estado keynesiano es un estado que nace o que se data, sobre todo en la experiencia europea, a partir de la crisis de los 30, que rompe una etapa liberal previa donde el Estado hacía muy poco o casi nada respecto de las intervenciones económicas, que fundamentalmente se basa en instrumentos flexibles y anticíclicos, operando en el campo de la inversión y de la producción, y que uno podría decir que fue centralmente aquel que liquidó la reforma conservadora de los 70, y en nuestro país un poco más tardíamente. Es decir, las privatizaciones de las empresas públicas tuvieron que ver fundamentalmente con la ruptura del Estado keynesiano.
Si miramos el estado de bienestar, las instituciones son previas, se vinculan con el desarrollo, sobre todo de los seguros sociales, que generalmente se ubican a fines del siglo XIX, con intervenciones de naturaleza política o social, y que básicamente suponen instituciones rígidas, derechos garantizados jurídicamente, y que operan en el terreno de la redistribución. Y fundamentalmente que estuvieron a salvo de la reforma conservadora de los 70. Cuando decimos a salvo, decimos, en realidad el estado de bienestar no desapareció, el estado de bienestar nunca fue desmantelado o eliminado, sino que lo que sufrió fueron profundas e importantes modificaciones, sobre todo a la luz de los trabajos que nosotros hemos compartido, la idea de que lo que tienden es a generar una especie de inercia propia y dificultades para reorientar sus acciones a lo que se supone que es la estructura de riesgos sociales que mutó a partir fundamentalmente de los cambios en el mercado de trabajo, a través de, en todo caso, la extensión de lo que es el mercado informal y una gran población desprotegida de los seguros sociales tradicionales.